Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Estados Unidos hizo la proclamación de un hecho que quedará marcado en la historia del país, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara poner a todo el país en la declaratoria de desastre federal de manera simultánea debido a la pandemia del coronavirus, algo que nunca antes había sucedido. Además, se conoce que Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia de COVID-19, pues ya cuenta con 557.235 casos confirmados y 21.956 personas fallecidas. Los 50 estados de Estados Unidos se encuentran bajo declaración de desastre federal de manera simultánea por primera vez en la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el estado de desastre para el estado de Wyoming, declaración que alcanza a todas las entidades de ese país debido a la propagación del COVID-19. La medida se produce cuando los casos confirmados por COVID-19 superan el 500.000, con 20.000 fallecidos debido a la enfermedad. La cifra de fallecidos se duplicó en solo 5 días, superando a Italia. Además, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico también han recibido una declaración federal de desastre debido a la pandemia. Por otro lado, Cuba denunció que en Estados Unidos se realizan maniobras corporativas para privar a la isla de acceso a equipos e insumos básicos como respiradores artificiales para enfrentar la pandemia del coronavirus. La Cancillería cubana informó una maniobra empresarial en Estados Unidos para impedir el acceso de la isla a respiradores mecánicos para tratar a sus pacientes con COVID-19. El director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, denunció este domingo la suspensión de la provisión de respiradores artificiales al país, excusada en el bloqueo impuesto por Estados Unidos. La corporación estadounidense Bayer Medical Inc. compró al fabricante ENT Medical, proveedor de respiradores artificiales, a la isla y anunció la suspensión de los vínculos comerciales con Cuba. Otro acuerdo alcanzado con la corporación Bayer no pudo ser ejecutado por razones similares. Y por último, Nicolás Maduro insta a Estados Unidos a que se guarde sus amenazas en la boca y se dedique a la mayor crisis que sufre por el COVID-19. En una entrevista telefónica, Nicolás Maduro rechazó las retóricas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, quien advirtió ese mismo día que habrá una transición en Venezuela, quiera o no Nicolás Maduro. El presidente venezolano repudia las amenazas vertidas por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El sábado, Abrams advirtió que si Caracas no acepta una transición política pactada con la oposición, la Casa Blanca forzará una transición peligrosa y brusca en Venezuela. Nicolás Maduro urgió a Abrams a guardarse sus amenazas en la boca. El mandatario subrayó que los venezolanos no darán su brazo a torcer ante los sabotajes del imperialismo. Somos una fuerza que expresa la dignidad y la soberanía de un país entero. Y somos una fuerza, de verdad, somos una fuerza. Si no nos tuviéramos donde estamos, y además no estuviéramos de pie, no tuviéramos la capacidad de gobierno que tenemos a pesar del sabotaje del gobierno más poderoso del mundo, el gobierno de los Estados Unidos. Maduro recomendó a la administración Trump que en lugar de interferir en los asuntos de Venezuela, se esfuerce para aliviar el sufrimiento de los estadounidenses. El presidente le recordó a Trump que su país tiene la mayor crisis humanitaria del mundo por la propagación acelerada del coronavirus. Elio Abrams, yo sé que tú no tienes ninguna influencia en el gobierno de Estados Unidos, no tienes ninguna. Solamente te dedicas a molestar a Venezuela. Pero si tuvieras alguna influencia y pudieras hacer algo, hazlo por tu país, Elio Abrams. Haz algo por Estados Unidos, que tiene la mayor crisis humanitaria de toda la historia. Maduro habló también sobre el golpe de Estado que se consumó el 11 de abril de 2002 contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Aseveró que el pueblo venezolano hará fracasar cualquier conspiración de Estados Unidos, tal y como lo hizo hace 18 años. Agregó que su gobierno seguirá intentando resolver los problemas actuales del país, incluida la pandemia de COVID-19. Allá ellos con sus amenazas, sus odios, sus perversidades, sus conspiraciones. Acá nosotros con nuestro trabajo no permitamos que
el coronavirus rebrote en ningún lugar del país. Washington presentó el pasado 31 de marzo un plan para que tanto Maduro como el líder opositor Juan Guaidó se hagan a un lado y propiciar así un gobierno de transición que convoque a elecciones a cambio de levantar las sanciones. Caracas rechazó la iniciativa tachándola de adefesio. Maduro aseguró que el pueblo venezolano no permitirá tales intervenciones en su país. Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por el nuevo coronavirus, tanto en términos de casos contagiados como de víctimas mortales. Según los datos obtenidos por la Universidad de Johns Hopkins, el balance total de decesos confirmados por la pandemia del COVID-19 en ese país han llegado a 18.860 personas y el número de contagiados sobrepasan los 503.000. Estados Unidos también rompió un nuevo récord trágico y se convirtió en el primer país del mundo en reportar más de 2.000 muertes por COVID-19 en un solo día. El epicentro de la epidemia en el país es el estado de Nueva York, donde según los últimos recuentos oficiales han fallecido ya 8.627 personas. En cuanto al número de neoyorquinos infectados, es de 175.000 o un 35% del total de infectados en Estados Unidos. La COVID-19 se ha cobrado más vidas en Estados Unidos que en otro país del mundo. Era una tragedia que todos esperaban, pues el país registró el viernes más de 2.000 muertos. Fue la cifra más alta de víctimas mortales que el SARS-CoV-2 ha dejado en 24 horas en un país. Este sábado, todos los estados del país estaban bajo declaración de desastre federal, la primera vez en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la magnitud de la tragedia difiere entre estados. Nueva York, el más golpeado, observó el viernes 783 muertes. No es la cifra más alta de todos los tiempos. Se puede ver que los números se están estabilizando, pero se están estabilizando a un ritmo horrible. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha dado por terminado el año escolar ante la imposibilidad de recuperar cierto asomo de normalidad antes del verano. Tener que decirles que no podemos traer nuestras escuelas de regreso por el resto de este año escolar es doloroso, pero también puedo decir que es lo correcto. Nos ayudará a salvar vidas. Aunque Estados Unidos lidera el mundo en muertes confirmadas, Deborah Birx, la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, sostiene que el país aún no ha alcanzado el pico de la pandemia. En la nación norteamericana se reconoce ampliamente que la crisis del coronavirus se debe a la lenta respuesta de la Casa Blanca. El New York Times publicó un informe que relata cómo Donald Trump no quiso tomar en serio la pandemia durante varios meses. Cuando se calienta un poco, el virus desaparece milagrosamente. No parece que el coronavirus desaparezca una vez que el clima sea más cálido. Esto lo dijo el martes un prestigioso panel científico estadounidense. Por su parte, el principal experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, Anthony Fauci, no espera un grado de normalidad hasta noviembre. Por otro lado, Irán, Cuba, Siria y los propios políticos de Estados Unidos rechazan las sanciones de Washington que han afectado a millones de personas en medio del brote del COVID-19. Además, a ellos se suman la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, varias ONGs y activistas pro derechos humanos, que también han cuestionado las sanciones de Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. Cada vez se levantan más voces condenatorias contra la política de sanciones del presidente estadounidense Donald Trump en medio del brote de la COVID-19. Este viernes, la senadora demócrata estadounidense Dianne Feinstein, en una carta a Trump, pidió que levantara el embargo a Irán y apoyara el préstamo de $5.000 millones del Fondo Monetario Internacional al país persa para enfrentar la pandemia. Me decepciona ver los informes de que su administración tiene la intención de impedir que Irán reciba $5.000 millones en ayuda humanitaria del FMI para combatir la pandemia del coronavirus. Proporcionar estos fondos a Irán ayudaría al país a responder de manera más efectiva a la enfermedad y mitigar el riesgo de una mayor desestabilización en la región. Irán, por su parte, tacha de crueles las sanciones de Washington en su contra. Nuestro país lucha al mismo tiempo contra las sanciones crueles y los efectos de la
enfermedad de coronavirus. El gobierno, con todo su poder, está ayudando a personas de bajos ingresos. Teherán dice que esta presión máxima muestra la ignorancia de la Casa Blanca ante la enfermedad. Algunos intentan seguir imponiendo sanciones y presiones máximas con objetivos políticos, privar a los países de sus recursos financieros y las facilidades de las organizaciones internacionales. Es muestra de ignorancia sobre la naturaleza colectiva de la lucha contra este mal común. Siria, por su parte, tachó de ilegal e inhumano el embargo de Estados Unidos. Estas medidas ilegales impiden a los países afectados contener el virus y socavan el principio de solidaridad y la cooperación colectiva al que llama el secretario general de las Naciones Unidas con el fin de enfrentar las amenazas existentes.